Ya podemos ver algunas hojas caer de los árboles. Sin duda el otoño se acerca, el verano se termina. Y esto, que no es más que el final de un ciclo y el principio de otro, en nuestras vidas, creo que estaremos de acuerdo, que normalmente supone una nueva etapa, un momento distinto al que enfrentarnos a partir de ahora. Incluso ya se le llama la cuesta de septiembre. Antes teníamos solo la de enero, pero ahora casi que es peor la de septiembre. ¿Por qué? Porque empieza un nuevo curso, una nueva etapa en las familias, en lo profesional, en lo personal, pero también como iglesia. El verano, los meses de julio y agosto siempre aparecen más serenos, más tranquilos en la actividad de la iglesia, pero nos disponemos a empezar con el final de este verano, a empezar una nueva etapa. Y por eso, al acercarse este momento crucial siempre en nuestras vidas, como digo, personales, pero también familiares y, cómo no, desde la iglesia, me gustaría poder traer una palabra adecuada para que empecemos con buen pie, para que realmente aquello que va a comenzar o recomenzar tras ese verano que ya pasa y ese nuevo curso que está delante de nosotros, sea algo que tenga el mejor augurio y el mejor destino posible. Y esto no es cuestión de azar, no es cuestión de buena suerte, no es cuestión de ningún sortilegio ni nada que tengamos que hacer. Es cuestión de escuchar la palabra de Dios y ver cómo ella nos instruye para empezar con buen pie. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Tan claro lo tenía que después de terminar con esa magnífica exposición del Evangelio y todas sus implicaciones, escribiendo a los romanos, emplea 11 capítulos del libro, de la carta, para dar, como digo, toda una explicación profunda, maravillosa de lo que el Evangelio es, de lo que el Evangelio implica, de todo lo que Dios ha hecho en Cristo por la humanidad, por cada uno de los que en Él creen. Y Pablo tiene claro que después de esa instrucción, después de conocer algo tan grande como el Evangelio y la obra de Dios a favor nuestro, solo nos queda ahora a nosotros seguir y responder a eso que Dios ha hecho de una manera correcta. Y Él no comienza de otra manera que no es con estas palabras. Él sabe la importancia de comenzar bien a vivir lo que tenemos ahora por delante. Cada día de nuestra vida, pero especialmente también esas etapas que van transcurriendo a lo largo de los años en nuestra vida, como la que ahora, al final ya casi del verano, comienza. Y es mi deseo en este día destacar la suma importancia de comenzar cada etapa con lo que Pablo llama en Romanos 12:1 nuestro culto racional. Eso es una versión Reina Valera. La palabra, la versión de la palabra dice nuestro auténtico culto. La Nueva Versión Internacional dice en adoración espiritual. Y la Nueva Traducción Viviente dice la verdadera forma de adorarlo. Pablo sabe que todo lo que ha de seguir en nuestra vida, todo lo que ha de seguir bien en nuestra vida, ha de comenzar por nuestro culto racional, por nuestra verdadera adoración. En esa posición es necesario que nos dispongamos a abordar cualquier inicio de un día, de una etapa, de un curso, de una época. ¿Y en qué consiste esto? El propio apóstol Pablo lo describe en este mismo versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. En la Nueva Traducción Viviente lo leemos en estas palabras. Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ahí tenemos la instrucción del punto de partida de todo ciclo que deseamos vaya bien. En la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo dice así: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El mismo versículo en la versión de la palabra dice: por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios.
Y la tradicional Reina Valera del 60 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No hay mejor punto de partida. No deberíamos abordar ninguno de nuestros días si no es en esta posición delante de Dios. Ese culto racional, esa verdadera adoración que consiste en presentar nuestros cuerpos, motivados por la misericordia de Dios, en sacrificio vivo y santo, de manera que a Él le agrade. Y como viene ocurriendo a menudo en estos últimos meses, ya lo habréis notado algunos, y si no, pues ya os lo recuerdo yo, hace unos meses el coro cantó el Salmo 3, y si recordáis, yo prediqué del Salmo 3. En el mes de julio el coro cantó el fin del principio, y si recordáis, yo prediqué del fin del principio y de esa historia que nos narra el Evangelio. Y hoy quiero tomar también la última canción que hemos cantado, porque me gusta particularmente de vez en cuando dejar que lo que cantamos a Dios o lo que cantamos de Dios inspire la palabra que Dios mismo quiere que reflexionemos. Acabamos de cantar: hoy, Jesús, traigo para ti una ofrenda de amor que está en el corazón. Y me resulta necesario hacerlo así de vez en cuando, a fin de que nos demos cuenta de que aquello que cantamos de Dios o aquello que cantamos a Dios es muy importante que sea coherente en nuestras vidas. Porque no son meras canciones ajenas a nosotros, sino que están llamadas a ser canciones que tengan todo que ver con nosotros. Por eso nos es necesario comenzar esta nueva etapa viviendo conforme a lo que acabamos de cantar. Porque este canto resume Romanos 12:1. Hoy, Jesús, traigo para ti una ofrenda de amor que está en el corazón. Hoy quiero darte lo mejor de mi adoración para ti, Señor. Todo nuestro ser, nuestros cuerpos entregados en una ofrenda de amor que agrade a Dios y no termine rechazada, como le ocurrió a Caín en Génesis 4, como le ocurrió a los fariseos en Mateo 6, como le ocurrió a Ananías y Zafira en Hechos 5, o lo que es peor aún, que Dios no nos tenga que decir, como dijo por medio de Malaquías: me estáis robando. Una ofrenda de amor. Nuestros cuerpos entregados en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. No deberíamos planificar actividades, tomar decisión alguna para el nuevo curso sin antes entregarnos a nosotros mismos en una ofrenda de amor que agrade a Dios. Para que la ofrenda de nuestra hospitalidad, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de dones, sea verdadera ofrenda de amor que agrade a Dios. No pretendo hablar de dinero, porque las personas oímos la palabra ofrenda y automáticamente se nos va al dinero. No pretendo hablar de dinero, pero tampoco quiero que descuidemos el hecho de que el dinero ha de ser parte de nuestra ofrenda. Ni siquiera quiero hablar de cantidades de lo que sea que tengamos que ofrendar a Dios, aunque también es verdad que esas cantidades son en gran manera el reflejo del verdadero estado de nuestra gratitud a Dios y de nuestra fe y confianza en Él, de lo viva y sacrificada que realmente es nuestra ofrenda. En lo que quiero profundizar es en la actitud con la que ofrendamos o dejamos de hacerlo. Por eso, no hablamos solo de ofrenda, sino de ofrenda de amor. Hay una calidad, una cualidad que se espera de esa ofrenda, sea lo que sea que tengamos que ofrendar a Dios. Como dice Pablo en Romanos, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y para ello el apóstol Pablo, en el pasaje de 1 Corintios 13 que se nos ha leído anteriormente, nos deja la teología adecuada, el fundamento teológico adecuado, para que nuestra actitud también sea la adecuada. Y especialmente el versículo 3 de 1 Corintios 13, donde se nos dice que si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso es tan importante que nuestra ofrenda sea además una ofrenda de amor.
Es muy importante. Pero más allá de la teología, donde encontramos la correcta práctica de una verdadera ofrenda de amor, el mejor ejemplo de lo que esto implica es, como siempre, en la persona de Jesucristo. Él es el ejemplo viviente. No solo nos da la teología correcta, nos da la imagen correcta de aquello que se espera también de nosotros. Y lo podemos encontrar, entre otros muchos pasajes, en ese maravilloso himno cristológico de Filipenses 2, versos del 5 al 11, donde vemos la expresión práctica de una verdadera ofrenda de amor que agrada a Dios. Vuestra actitud, empieza diciendo el apóstol Pablo, actitud, ¿os dais cuenta? Debe ser como la de Cristo. Y yo añado que entregó su cuerpo en sacrificio vivo hasta la muerte y santo, pues fue exclusivamente por y para Dios. Siendo por naturaleza Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una ofrenda de amor que tiene un resultado maravilloso, pero que antes de tener ese resultado pasa por lo que tiene que pasar para ser agradable a Dios. Ahí tenemos la ofrenda de amor, la adoración o el culto espiritual más grande de la historia. Un amor manifestado en las renuncias necesarias para que la ofrenda agradara a Dios y fuera de bendición a toda la humanidad. Y finalmente, también para Él mismo. Una ofrenda de amor que manifiesta renuncia se mostrará en la cantidad y en la calidad de lo que se ofrenda. Pero será juzgada por Dios, no por la cantidad, sino por la actitud dispuesta a renunciar a lo que sea necesario con tal de agradar a Dios y bendecir a los demás. ¿Entendéis? Una ofrenda de amor, sin duda, afectará la calidad y cantidad de aquello que se ofrenda. Insisto, no hablo de dinero solamente, que también. Hablo de todo nuestro cuerpo entregado a Dios. Pero no juzgará Dios la cantidad de lo que entregamos, sino la disposición a renunciar a lo necesario con tal de que los propósitos de Dios se cumplan y la gente sea bendecida en el nombre del Señor. Pero como he dicho, aprendamos esto de Cristo e imitemos su actitud al hacerlo. Haya pues en vosotros, dice Pablo, esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Y la primera renuncia que encontramos en él, en este texto, en el versículo 6, es que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Ahí empieza la actitud de renuncia por parte de Jesús, a fin de agradar a Dios y bendecir a los demás. En Lucas 21, del 1 al 4, Jesús reconoce la ofrenda de aquella viuda porque renunció a todo lo que tenía para su sustento, para la provisión y la gloria, para que la provisión y la gloria fuesen de Dios. ¿Recordáis la ofrenda de la viuda? En ese texto de Lucas se encuentra esa historia. Pero el joven rico, al que también encontramos a Jesús hablando con él, el joven rico no salió justificado de su encuentro con Jesús, porque no estuvo dispuesto a renunciar a todo por agradar a Dios y bendecir a los más necesitados. No solo se le pidió que renunciara para seguir a Cristo, sino que lo diera a los pobres. Como veis, que agradara a Dios y bendijera a los demás. La viuda dije, esto poco tengo, pero todo esto es de Dios. Y todo lo que tenía se lo dio. Y salió justificada delante de Dios. El rico lo tuvo
más complicado. Fijaos, tenía mucho más que la viuda. Su ofrenda podía bendecir a muchos más que la ofrenda de la viuda. Y sin embargo no quiso renunciar a eso. Hay que reconocer que ofrendar, y más en concreto con los diezmos, le cuesta mucho más a los ricos que a los pobres. Y esto se nota, aún en la iglesia. No creáis que diezman mucho más los que más tienen. No. Diezman y con esfuerzo y sacrificio mucho más los que menos tenéis. No todos, ni siempre. Pero es verdad que dar 10 de 100 le es mucho más grato a muchos que dar 100 de 1000. Pero la palabra nos dice que tengamos la misma actitud que tuvo Jesús al hacer una ofrenda de amor. Cristo era consciente de su divinidad con todos los atributos que eso suponía. Si había alguien rico, si había alguien que lo tenía absolutamente todo, pero además en cantidades que no podemos ni contabilizar, ese era Cristo. O sea, nadie le gana a Dios dando. Nadie le gana a Cristo ofrendando. Nadie le gana a Cristo renunciando a todo eso que Él tenía como divino que era, como parte de la divinidad que era. Pero la voluntad del Padre y su amor por una humanidad pecadora y condenada al infierno le llevó a no aferrarse a su divinidad, renunciando a toda la gloria y majestad para venir a ser como el más pequeño y vulnerable de nosotros. Y siendo quien era, gracias a su renuncia a la gloria y majestad de su naturaleza divina, nos puede decir con toda autoridad lo que leemos en Juan 13:13. Vosotros, dice Jesús, me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por tanto, si tú te crees un gran profesional, un veterano de la iglesia, un cargo importante y hasta con mucho dinero en algún caso, recuerda que una ofrenda de amor renuncia a la grandeza propia para tratar a los demás como superiores y darse a sí mismos como Cristo se dio, siendo igual a Dios como Él era. Nunca el que más tiene de nosotros renunciará a tanto como a lo que Cristo renunció. Nunca le ganaremos a Cristo en su entrega, en su ofrenda de amor, en lo que Él renunció para poder hacer esa ofrenda. Por tanto, no nos creamos los reyes del mambo, no nos creamos que somos la pera limonera, no sé qué expresión usar, pero bueno, cada uno aplique la de su época y su mentalidad. No nos creamos nada como para regatearle a Dios algo, esperando que Él lo comprenda. Pero claro, es que, cobras 3.000 al mes y claro, ofrendar 300, tenéis que entender que es mucho. Yo con 100 ya paso el trámite y quedo de maravilla, porque hay muchos que no ofrendan ni eso. En la mente de algunos, consciente o inconscientemente, circula esto a la hora de preparar su diezmo, ¿Por qué? Porque nos creemos que renunciamos a mucho. Todo el mundo Dios tiene que entenderlo. Pues no, porque Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Y si Él no lo hizo, nosotros tampoco. Insisto, y no solo hablo de dinero, de tiempo, de dones, de hogar, de vida. La segunda renuncia de Cristo, que aprendemos de Él en lo que es una ofrenda que agrada a Dios, una ofrenda de amor, como hemos cantado, dice en el versículo 7 que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo nunca dejó de ser Dios, pero no solo no se aferró a su naturaleza divina, sino que se despojó de ella literalmente, se vació, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. En su ofrenda de amor, Jesús podía haberse despojado de la gloria y majestad de su divinidad y sin embargo ser un hombre poderoso con muchos esclavos y sirvientes a su servicio. Jesús pudo hacer eso, pero cuando se despojó por completo.
y fue el más humilde en su nacimiento, en su manera de vivir y, como veremos, en su manera de morir. Se hizo semejante a nosotros en la posición más baja de cualquiera de nosotros. Sabéis perfectamente, y si no ya os lo digo yo, lavar los pies de aquellos que entran a la casa era el trabajo del último y más pequeño de los esclavos. Pues eso es lo que hizo el Señor y Maestro. En obediencia dócil y completa sumisión al Padre es que se hizo uno de nosotros. En una vida de total servicio bajo la voluntad del Padre es que se hizo uno de nosotros. Se despojó, renunció y se hizo semejante al más pequeño de nosotros. ¿Y nosotros? ¿Solo servimos si tenemos un cargo? ¿O si todos los demás nos reconocen? ¿Nos hemos despojado ya de todo sentido de propiedad de nuestro dinero, casa, coche, tiempo y dones? ¿O lo ofrecemos a Dios con cuentagotas, regateándole todo lo posible como si algo de todo ello fuese nuestro? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De verdad traemos una ofrenda de amor que está en el corazón? Cuesta mucho menos cantarlo que hacerlo. Y Cristo es un ejemplo claro de ello. Una ofrenda de amor como la de Cristo renuncia a la posición de propietario para despojarse de todo y ponerlo todo a disposición de Dios en una actitud de siervo sometido a la voluntad y propósitos de Dios. Ya lo dijo Jesús en Lucas 14:33, uno de esos textos complicados para quienes no han entendido aún la posición que tenemos delante de Dios. Dice Jesús: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sin embargo, Jesús se despojó de su gloria y no lo hizo viniendo aquí con buenas carrozas y en buenos palacios. Lo hizo como el más pequeño de nosotros. Y si Él lo hizo así, ¿qué no tendremos que hacer nosotros? La tercera renuncia que Cristo hizo en su ofrenda de amor que agradó a Dios, la vemos en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús en su ofrenda de amor, eso le dijo a alguien cuando de otro pastor le decían: Señor, oramos por este pastor para que sea fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y alguien dijo: amén. Ciertamente esto ocurrió. Pero cierto es así. Cierto que requiere de un amén grande este texto. Porque así fue, así es y así deberá ser también en quienes somos discípulos de Cristo. Jesús en su ofrenda de amor no se conformó con predicar, con enseñar, sanar enfermos y hasta lavar los pies de los discípulos. No se conformó con eso. Jesús renunció hasta a su propia vida, porque con su ofrenda no quería solamente hacer lo que es justo para agradar al Padre, sino lo que fuese necesario para ser útil a la humanidad y al propósito que Dios tenía de salvarla. Si Jesús solo hubiese sido un buen hombre, su ofrenda no habría cubierto lo necesario para que la justicia de Dios fuese satisfecha y nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de vivir eternamente junto a Él. Jesús no fue solamente un buen hombre. La ofrenda de amor que agrada a Dios de Cristo no es la de un buen hombre. Nosotros caemos en la trampa cuando, rodeados de buenos hombres, incluso ateos, los justificamos. Pero si Jesús hubiese sido solo un buen hombre, tú y yo no estaríamos hoy aquí. Porque lo que hizo más grande todavía la ofrenda de Jesús, lo que la hizo agradable a Dios, es que no solo sirvió a otros temporalmente, sino que dio su propia vida para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Y si solo hubiese sido un buen hombre Jesús, Gandhi también lo fue.
No sé si os ha pasado, a mí sí. Yo he estado haciendo algo de evangelización y cuando he querido hablar de Cristo, la otra persona me ha contestado, sí, yo creo también en Gandhi, que fue una persona buenísima. ¿Por qué? Porque a Jesús solo lo ven como una buena persona. No han entendido que la ofrenda de Jesús no es la de una buena persona. Es la de un hijo de Dios que quiere agradar a Dios a tal extremo que lo que está dispuesto a dar y a renunciar, incluso a su propia vida, es a causa de lo que otros necesitábamos que Él hiciera. Porque si Él no hubiese muerto y resucitado, nosotros no estaríamos aquí. Y eso no le quita ni un ápice de maravilla a la vida de Jesús. Jesús sin la muerte y resurrección, solo con sus enseñanzas y con sus milagros sobre esta tierra, hubiese sido y pasado la historia como un gran hombre, como lo que es para muchos lamentablemente hoy, espero que no en la iglesia. Porque la ofrenda de Jesús, ejemplo de nuestra ofrenda de amor también, es aquella que da lo que tenga que dar, incluido la vida, con tal de que el propósito de Dios se cumpla y la bendición alcance al máximo y de la máxima manera posible a muchos. Sin embargo, Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte preparada para los peores delincuentes. El peor de los patíbulos. Es significativo cuando leemos el texto en la Biblia, en cualquier versión, que es enfático cuando dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque es importante aún la forma en que murió. Nació, si recordáis, como el más humilde de los niños, en un pesebre, en un establo, donde vivían los animalitos de la gente, rodeado de lo que los animalitos tiran a la paja. Ahí nació el Hijo de Dios. Pero es que murió en la cruz. Y la cruz era el peor de los patíbulos. La cruz estaba destinada al peor de los traidores. Hasta tal punto era así que el propio Pilato, recordaréis la escena, está hablando con él y por más que se haya hecho pasar por rey de los judíos, vete a saber, el mismo Pilato reconocía, es que no tengo por qué matar a este hombre. ¿Y de qué ha hecho este hombre para que le maten, para que le tenga que crucificar? Hasta Pilato pensó esto. Pero tenía que ser así. ¿Por qué? Porque lo que tenía que sufrir es lo que el peor de nosotros podía llegar a sufrir. Y esto es un canto de esperanza, hermanos. Porque no hay delincuente, no hay malvado, no hay pecador que no tenga en la cruz de Cristo un referente de su propia salvación. No hay vergüenza ni dolor que tú y yo podamos pasar en esta vida que Jesús no haya sufrido en sus propias carnes. No lo hay. Por eso muerte y muerte de cruz en la ofrenda de amor de Jesús es enfático. Porque su muerte y la forma en que murió nos trae esperanza al peor de nosotros y nos trae esperanza cuando nos sufrimos y nos duele y cuando somos incluso avergonzados porque Cristo también lo fue y Él sabe por lo que pasas, sabe lo que sientes, sabes lo que te duele, sabe lo que te avergüenza y te recuerda en la cruz, yo lo pasé también por ti. Por eso es importante la forma en que Cristo murió. La muerte en la cruz permite que el peor de los delincuentes tenga la oportunidad de ser perdonado. Además del sufrimiento y vergüenza de la cruz, permite a Cristo identificarse con el sufrimiento y vergüenza nuestra, si es que pasamos por ella. Nadie pasa por ninguna situación de dolor o vergüenza que Jesús no pueda comprender y Él mismo no haya experimentado. Una ofrenda de amor sin renuncias solo persigue quedar bien con Dios y a los ojos de los demás con lo justito. Pero una ofrenda de amor sacrificial y santa incluirá renuncias que agradarán a Dios porque servirán a sus propósitos al precio que sea necesario. Y no solo a nuestra autocomplacencia o a nuestro buen nombre ante los demás. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, señalando a los fariseos, al hablar de cómo ofrendaban estos, decía en Mateo 6:2, cuando des a los necesitados, no lo anuncies a son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Os aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Cuando nuestras ofrendas supuestamente de amor lo único que persiguen es sentirnos bien y que otros hablen bien de nosotros, no estamos haciendo nada. La ofrenda de amor de Jesús le llevó a ser insultado, escupido, azotado y finalmente crucificado. No es una ofrenda de amor aquella que procura hacernos sentir bien a nosotros, sino aquella que busca agradar a Dios.
Y esto solo es posible cuando hay un sacrificio vivo y santo en la entrega de todo nuestro cuerpo, de todo lo que somos y tenemos, para que Dios disponga de ello como y cuando Él lo quiera. ¿Estamos en esa casilla, hermanos? Porque afrontar un nuevo día, afrontar una nueva etapa, un nuevo curso como el que ahora tras el verano comienza a muchos niveles en nuestra vida, también el de la iglesia, necesita tenernos a cada uno en este punto en el que entregamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una ofrenda de amor que está en el corazón. Así fue la ofrenda de Cristo, y en su humillación, en su total entrega al Padre, en todo lo necesario, la respuesta que tuvo del Padre fue la exaltación. Jesús no hizo lo que hizo para ser exaltado. Pero Dios promete: humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Y Jesús, que no hizo su ofrenda para ser exaltado, consiguió de Dios lo que la palabra de Dios dice. En su momento fue exaltado. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese fue el resultado de la humillación, de la ofrenda de amor sacrificial y santa, agradable a Dios, hecha por Jesucristo. Esa fue la respuesta del Padre. Ya nos lo dijo Jesús, también a los discípulos. Parafraseando Mateo 16, 25, Jesús vino a decir: cuando racaneamos a Dios o regateamos a Dios, cualquier cosa de nuestra vida, creyendo que con ella lo salvamos, entonces es cuando la perdemos. Pero cuando perdemos incluso la vida por causa de los propósitos de Dios, entonces es cuando lo salvamos. Pero volviendo a la manera en que el apóstol Pablo ruega a los creyentes que tengan su culto racional, su verdadera adoración espiritual no es la exaltación final la que debe motivarnos, sino la misericordia que Dios ya ha tenido con nosotros. La ofrenda de amor con la que comenzar toda etapa de nuestra vida no ha de estar motivada por lo que podamos alcanzar con ella, sino por lo que Cristo ya ha alcanzado para nosotros, por lo que ya somos y tenemos en Cristo. Por eso Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios, por lo que Dios ya ha hecho por vosotros. No ruego que hagáis esto para que luego prosperéis y os salgan árboles en las casas y dinero de las hojas. No. Os ruego que hagáis esto, que ofrendéis vuestra vida de esta manera, por lo que Dios ya ha hecho por vosotros. Por tanto, el apóstol Pablo y yo mismo, si me permitís, hermanos, ante la nueva etapa de la iglesia, de las familias, tras el verano, por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es nuestro auténtico culto. A veces buscamos fórmulas mágicas, buscamos sortilegios, incluso en nombre del Espíritu Santo, cuidado. Y la palabra de Dios nos instruye suficientemente para que sepamos cómo conducirnos de manera que Dios finalmente sea glorificado y nosotros bendecidos por Él. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No son fórmulas mágicas, son actitudes. Las actitudes se verán refrendadas de corazón en la calidad y en la cantidad de aquello que ofrendemos, sea dinero, sea tiempo, sean dones, sea tu casa, sea tu coche, sea lo que sea que ofrendes. La calidad y cantidad se verá refrendada precisamente por la renuncia que como Cristo tuvo, tú y yo tengamos. Y cuando nos tiene Dios en esa posición, entonces estamos en la posición adecuada para enfrentar el día que empieza, la etapa que empieza, el curso que empieza.
No es cuestión de si tengo más o si tengo menos, si soy más rico o menos rico, es cuestión de lo rico que es Dios y de lo que de Él ya he recibido y aún puedo esperar. Por tanto, me ofrezco en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que Él haga lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Y si Cristo fue exaltado, no tengo ninguna duda de que aún nosotros también lo seremos cuando sea el tiempo. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Ese es el ruego del apóstol Pablo a los romanos y el mío para la iglesia en la que sirvo. Por el amor entrañable de Dios os lo pido. Presentaos vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque ese es nuestro auténtico culto a Dios. Para que podamos cantar como hemos hecho hoy, al inicio de cada día y de cada etapa de nuestra vida, sin caer en el autoengaño o la hipocresía. Hoy, Jesús, traigo para ti una ofrenda de amor que está en el corazón. Hoy quiero darte lo mejor de mi adoración para ti, Señor. Y adorarte, oh Señor, porque eres grande y tu misericordia es inmensa y es eterna. Que rebose en mis labios tu alabanza, desde el corazón quiero adorarte, oh Dios. Eso es lo que significa lo que hemos cantado. No sé si es lo que pensabas antes de cantarlo antes, pero espero que sepas lo que ahora significa, para que cuando lo vuelvas a cantar, sepas que detrás de esta canción tiene que haber un cuerpo entregado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el Señor se glorificará. Lo hizo en Cristo y lo hará en su iglesia y en cada uno de sus hijos. Amén. Bendito eres, Padre nuestro. Maravilloso eres, Señor, porque nos instruyes. Nos instruyes, Señor, para ser aquello que deseas que seamos. Y nos capacitas por tu palabra y tu Espíritu Santo, aún con el ejemplo de Jesucristo mismo, nos capacitas para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a renunciar a lo que sea necesario para que tú puedas usarnos donde, cuando y como quieras, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer todo pensamiento de propietario, porque solo tú lo eres, Padre. Solo tú lo eres. Ayúdanos a mirar a Cristo y ver su entrega para ver de qué manera nos podemos entregar. Sea lo que sea que tengamos, lo poco o lo mucho, Señor, pero que todo pueda ser usado por ti, Padre, en cada vida aquí presente, en cada familia aquí representada, en esta tu iglesia, Padre. Oh Dios, queremos estar en esta nueva etapa, en esta posición delante de ti, Señor, vidas entregadas en sacrificio vivo, santo, para que te agraden, para que tú las uses, para que tú te glorifiques y muchos sean bendecidos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de formar parte de esta misma historia que Jesús escribió con su vida, con su muerte y su resurrección. Gracias, Padre, porque hasta que Él vuelva, nosotros somos ahora parte de esa ofrenda, de esa historia de amor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, porque lo que ha de conseguir en tu iglesia y en las casas y hogares aquí representados necesita de tu dirección, de tu poder, de tus proyectos, de tu provisión, Señor. Lo necesitamos, Padre. Ayúdanos a estar donde tú quieres que estemos, para que sea hecha tu voluntad y recibas la gloria que solo tú mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.